Hola, ¿qué tal, profesor? Este es mi entregable 2. Mi nombre es Jessica González y vamos a comenzar con este microlearning. Tenemos la parte del índice de nuestra investigación. Y bueno, como introducción al tema, tenemos que la demanda creciente de experiencias digitales, intuitivas y adaptadas a las necesidades de los usuarios ha generado un enfoque renovado hacia el desarrollo de las interfaces que priorizan la experiencia del usuario. Esta investigación se concentra en dos elementos fundamentales en el diseño, que es el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario y la determinación de la función y los elementos que conllevan la usabilidad y la accesibilidad. Estos dos temas se entrelazan con el objetivo de garantizar que los usuarios puedan interactuar de manera efectiva y satisfactoria con la tecnología independientemente de sus habilidades, conocimientos o capacidades. Bueno, primero que nada quisiera explicar qué es una interfaz. Y bueno, en todos los contextos es la conexión física o funcional que se vincula entre sistemas independientes, permitiendo la comunicación y sobre todo la interacción entre ellos. La interfaz actúa como un puente que posibilita la comunicación y el intercambio de información entre el ser humano y un dispositivo electrónico. Entonces, por otra parte tenemos al usuario, que es este individuo que interactúa con el producto o sistema tecnológico y cuya experiencia y satisfacción es el propósito o lo fundamental en el proceso y el desarrollo y el diseño de esta interfaz. Entonces, el concepto en conjunto se refiere a la experiencia que una persona experimenta al interactuar con un diseño en particular. Es decir, es aquella que considera sus necesidades, habilidades y sobre todo preferencias del usuario final. En lugar de únicamente enfocarnos en que sea funcional técnicamente, se prioriza que sea de fácil uso, accesible y que genere una buena experiencia en el usuario. Para un desarrollo de una interfaz centrada en el usuario tiene ciertas características, que una de ellas es que sea intuitiva, o sea, debe ser fácil de entender, utilizar y tiene que permitir que el usuario no tenga ninguna dificultad y ninguna confusión al momento de estarlo usando. También tiene que ser accesible e inclusiva, es decir, para personas con diferentes capacidades y necesidades, incluyendo las visuales, cognitivas, motoras, etc. Tiene que ser adaptativa a los diferentes formatos de diferentes dispositivos y que tenga opciones de personalización y ajustes. También tiene que tener una retroalimentación clara hacia el usuario, es decir, proporcionar información después de que él realice alguna acción para poder ayudarle con cualquier error que pueda surgir. Tiene que tener coherencia visual y funcional, es decir, su diseño tiene que facilitar su uso y comprensión. Tiene que ser eficiente en la ejecución de las tareas, es decir, debe permitirse al usuario completar sus tareas de la forma más efectiva, con la menos cantidad de espacios posibles, es decir, que se minimice el tiempo en el que el usuario realice sus tareas. Y por último, tiene que tener un diseño estratégico agradable, es decir, como se mencionaba antes, además de ser funcional, tiene que ser visualmente atractiva para ayudar a la experiencia de usuario. En las etapas del diseño centradas en el usuario, todo esto se comienza con la comprensión del contexto en el que está el usuario, es decir, quiénes son mis usuarios, qué es lo que hacen, cuál es el problema o conflicto que vamos a solucionar. O sea, en esta etapa se llevan a cabo una gran cantidad de investigaciones para poder comprender el contexto en el que los usuarios utilizarán este producto o este sistema. Por ejemplo, podemos usar entrevistas, encuestas, observaciones para analizar estos datos, recopilarlos y saber más sobre su entorno, sus necesidades, sus objetivos, sus habilidades, y que eso nos llevará al siguiente paso, que son los requerimientos del usuario. Es decir, una vez que ya conocemos el contexto, hay que definir qué es lo que requiere, o sea, es decir, qué funciones y qué características debe tener nuestro producto para satisfacer las necesidades vistas con anterioridad. Después de esto tenemos el diseño de nuestras soluciones, es decir,
generar y explorar las diversas ideas y conceptos que requieren las necesidades de los usuarios para solucionarlas de manera efectiva. Podemos usar aquí es la parte en la que hacemos los prototipos, los wireframes, la elaboración de maquetas para visualizar y probar estas soluciones que proponemos. Obviamente el objetivo es que se desarrolle una interfaz intuitiva y eficiente que facilite la interacción con el usuario, entre el usuario y el producto. Después tenemos la evaluación de resultados, que una vez que se han diseñado las soluciones, algo muy característico de este tipo de interfaces es que se tienen que realizar evaluaciones exhaustivas para determinar qué es eficiente y eficaz en nuestro sistema de acuerdo a los requerimientos del usuario. Es decir, pueden ser pruebas de usabilidad para identificar los problemas, ver en qué áreas podemos mejorar nuestro diseño. Es decir, tener una retroalimentación y hacer las mejoras necesarias antes de la implementación final al usuario. Tenemos, en resumen, nuestros principios del diseño centrado en el usuario es que parte de un análisis que comprende las necesidades, deseos y expectativas de nuestros usuarios, las acciones del usuario, es decir, no tiene que haber espacios para coincidencias. Cada aspecto es deliberado por un equipo que prioriza al usuario, o sea, que se anticipa a sus necesidades. Y la prueba y verificación, que es muy importante, como lo mencionaba anteriormente, ya que esta es la clave en un proceso continuo de pruebas, ya que aquí reside que sea seguro y funcional nuestro diseño. En la parte de nuestro prototipo tenemos que el prototipo desempeña un papel muy fundamental en el diseño del proceso, ya que permite que de manera anticipada identifiquemos aquellos aspectos que necesitan ser corregidos y agregar o quitar cosas. Es decir, comenzamos con un wireframe que puede ser incluso hecho a mano alzada en un papel con lápiz o de manera digital, como se muestra aquí, que es básicamente una estructura base que va a tener nuestra interfaz. Después podemos pasar a los mockups, donde ya podemos ver más a detalle los elementos, los colores, las letras, las imágenes. Y una vez que nos cercioremos de que visualmente es atractivo y que visualmente funciona, podemos pasar a la parte del prototipo, que ya puede tener interacción y es con la que se pueden empezar a realizar ciertas pruebas. Entonces pasamos a la parte de la evaluación de usabilidad, y esta etapa es crucial para el proceso de una interfaz. O sea, en este punto es fundamental garantizar la calidad y eficiencia de nuestro producto, ya sea con métodos que involucran a los usuarios reales o incluso sin la participación de estos, pero lo importante es la recopilación de datos. La elección de este método, de un método u otro, depende del presupuesto que se tenga asignado para esta parte de la evaluación, las restricciones del tiempo que tengamos y sobre todo pues elegir el que sea más adecuado a nuestro tipo de proyecto. Algunos de ellos son, por ejemplo, los estudios de benchmarking, que es comparar básicamente nuestra interfaz con la de la competencia para poder realizar, por ejemplo, un FODA o identificar nuestras fortalezas y debilidades más fácil con la comparación. También tenemos las encuestas y cuestionarios que pues a los usuarios, de acuerdo a la experiencia que tuvieron o que percibieron con esta interfaz, puede ser un análisis de métrica de uso, es decir, el tiempo en el que se tarda el usuario en dar clics, en terminar sus tareas y demás. Y tenemos la evaluación heurística. La evaluación heurística es esencial para realizar múltiples pruebas, que identifica errores, los soluciona y brinda una mejor experiencia de usuario posible. Aquí, es una de las más utilizadas en este tipo de interfaces. Y por ejemplo tenemos los 10 principios de Nielsen, que son visibilidad del estado del sistema, adecuación entre el sistema y el mundo real, la libertad y el control por parte del usuario, consistencia y estándares, prevención de errores, reconocimientos antes que recuerdos, etc. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de lo que hacen estos expertos al realizar esta prueba heurística,
que es por ejemplo la visibilidad de estado del sistema, ayuda y documentación, cumple o no cumple, para sacar métricas y saber si realmente nuestra interfaz está cumpliendo con lo que debe. Después tenemos el análisis de esta recopilación de datos que obtenemos en nuestras pruebas. Esto es esencial para comprender las características de los potenciales usuarios, así como los requisitos técnicos del proyecto que cumplieron o no cumplieron en nuestra prueba anterior. Aquí, por ejemplo, tenemos el análisis de los usuarios, el análisis competitivo, el análisis de requisitos y los establecimientos de objetivos de diseño. Es decir, si el objetivo se cumplió de forma visual, de la experiencia del usuario, todo esto para aumentar la eficiencia en la realización de las tareas e incrementar la satisfacción del usuario. Podemos ver qué áreas de oportunidad son las que tenemos para poder potenciar, qué metas, qué preferencias, qué perfiles tienen nuestros usuarios, la elaboración de nuevos escenarios de uso, la identificación de casos de uso importantes. Todo esto se ve en el análisis. Hablando de usabilidad y accesibilidad, tenemos que la usabilidad se refiere a la facilidad con que los usuarios pueden interactuar con un sistema para lograr sus objetivos de manera eficaz, eficiente y satisfactoriamente. Facilita el aprendizaje, la memorabilidad y pues en general la satisfacción que tienes al usarlo. Su función es mejorar la experiencia del usuario y optimizar la interacción. Algunos de sus elementos es, como ya se mencionó anteriormente, que sea de fácil uso, que sea eficiente y que disminuya la mayor cantidad posible de errores en la retroalimentación que se le da al usuario. Después tenemos la accesibilidad, que se refiere a la capacidad de un sistema para ser utilizado por todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades, de manera equitativa. Implica eliminar barreras que dificultan el acceso, participación de las personas, ya sea, como lo mencioné anteriormente, auditivas, motoras, cognitivas, y que se garantice que todas las personas, independientemente de sus habilidades, puedan tener acceso de forma equitativa e igual. Algunos de sus elementos son la percepción, que los usuarios deben poder percibir toda la información presentada en la interfaz, ya sea textos, imágenes, multimedia, independientemente de sus capacidades sensoriales. Tiene que ser operable y se tiene que poder navegar en ella utilizando diferentes dispositivos, teclados, todo. La comprensión, se tiene que tener un alto nivel de comprensión más allá de sus diferentes niveles de alfabetización y conocimientos tecnológicos, y sobre todo debe ser resistente para que funcione correctamente en variedad de entornos y plataformas en los que puedan ser usados, en cualquier tipo de navegador, etc. Y finalmente, como conclusión de esta investigación, una interfaz centrada en el usuario y la determinación de su accesibilidad y usabilidad nos ha proporcionado una visión integral sobre la importancia de diseñar productos digitales en donde se priorice la experiencia del usuario y promueva la inclusión de todos ellos, independientemente de sus capacidades. Al comprender estas necesidades y expectativas de los usuarios y al aplicar los principios que ya vimos anteriormente, podemos generar interfaces efectivas, eficientes y satisfactorias. Todos estos hallazgos resaltan la relevancia de adaptar un enfoque centrado en el usuario en el proceso de diseño, con el fin de mejorar su experiencia, aumentar su satisfacción y maximizar el impacto de los productos digitales en la vida de las personas. Y finalmente tenemos de este lado nuestras referencias. Y esto ha sido toda por mi investigación y de mi entregable 2. Espero haya sido la información lo más concisa y precisa posible. Y nos vemos.